A continuación, seguimos presentando ejercicios con respecto a segundas derivadas parciales. Tenemos 3 ejercicios. La primera nos dice que tenemos una función de clase C2, donde definimos a x y a y en términos de r y s. Nos piden primero encontrar la derivada parcial de z con respecto a r y posteriormente sacar la parcial de segundo orden con respecto a z y la misma r. El segundo ejercicio nos dice que x está definido en términos de r coseno de teta y y está definido en términos de r seno de teta. Aquí se ve algo extraño, nos piden calcular la parcial de segundo orden de teta con respecto a y luego con respecto a x. Ustedes dirán, oye, aquí hay un problema, nuestras funciones están definidas x y y en términos de r teta. Cuando lleguemos a resolver verán cuál es el truco. Y por último, nos piden calcular la derivada parcial de h con respecto a x, donde h es una función de r3 a r y f es una función también de r3 a r, donde f tiene a sus entradas en términos de la primera x, y, z, la segunda de x, y la tercera en términos de solamente una variable, que en este caso es x. Vamos por partes. Comencemos con el primer ejercicio. La solución. Recordemos que en este caso, como z está definida con respecto a f y f está definido en términos de x y y, regreso para que ustedes lo vean. Entonces, por tantas veces que hemos estado viendo, la derivada parcial de z con respecto a r es esa expresión. Entonces se pueden dar cuenta, nuevamente, no conocemos cómo es el término de la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y. Entonces esas las vamos a dejar de manera implícita, las vamos a dejar así tal cual. Pero la parcial de x con respecto a r y de y con respecto a r sí lo sabemos, ¿no? Porque sabemos quiénes son tanto x como y. Entonces realmente aquí ya es muy fácil resolver eso. Pero para la segunda parte tratemos de evitar saber quién es la parcial de x con respecto a r y la parcial de y con respecto a r y llevarlo así durante todo el proceso. Eso nos va a ayudar a practicar un poco de cómo tratar las derivadas parciales de segundo orden. Bueno, recuerden, por notación, la parcial de segundo orden de z con respecto a la misma variable lo podemos ver como sigue. Es decir, haciendo la sustitución correspondiente, tenemos eso. Y como la parcial es lineal, entonces lo distribuimos en la suma y nos quedaría esto. Posteriormente, como tenemos un producto de dos funciones, tenemos que aplicar la regla del producto a cada uno de los sumandos. Repito lo que tenía anteriormente y seguimos. Entonces, ¿qué nos dice? Pues tenemos que calcular lo primero, la parcial con respecto a r de ese producto, y es esta expresión que tenemos aquí. ¿Cómo? Lo que estamos haciendo es sacar primero la parcial con respecto a r de nuestra primera función y el otro lo dejamos sin tocarlo. Posteriormente dejamos la segunda parte sin tocarlo, la primera parte sin tocarlo, lo dejamos original y la segunda lo derivamos. Esta parte, si se dan cuenta, ya no es complicado porque esto simplemente es derivar dos veces la misma r. Aquí no, aquí cambia un poco las cosas. Esto que está aquí apenas es de nuestro primer sumando. Para el segundo sumando es exactamente lo mismo, pero ahora nuestras nuevas funciones son estas dos. Véanlo con cuidado y es exactamente lo mismo. Aplicamos Leibniz y tenemos que derivamos con respecto a r la primera función, que es esta. La de segunda la dejamos original y después lo inverso, ¿no? Original y derivamos la segunda parte. Aquí lo interesante
es que se den cuenta que en estos que están aquí ya no hay nada que hacer, porque como les dije, como ya estamos derivando 2 veces, ya sabemos quién va a ser nuestro resultado. Pero aquí no. En la primera parte sí debemos tener mucho cuidado en esto y en esto. Recuerden, la derivada parcial de f con respecto a x no quiere decir que nada más está la x involucrada en nuestra nueva función. Lo mismo con el de abajo. La derivada parcial de f con respecto a y no quiere decir que solamente esté involucrada la variable y. En ambas están involucradas las dos variables, tanto x como y. Entonces, para poder sacar la derivada parcial con respecto a r de nuestras nuevas funciones, tenemos que volver a sacar la parcial con respecto a x, después la parcial con respecto a y hacer todo el proceso que ya hemos hecho con respecto a regla de la cadena. Es decir, lo siguiente. Si se dan cuenta, tuve mucho cuidado en ir separando las expresiones. Me excedí en el uso de la notación poniendo paréntesis de más, corchetes de más, unas llaves para que quede muy claro qué es lo que estoy tratando de hacer. Revisen, esta expresión que está aquí apenas es esta. Si se dan cuenta lo que está en el corchete, estoy nuevamente aplicando regla de la cadena, pero a nuestra nueva función que se llama parcial de f con respecto a x. Véanlo ustedes. Aquí tenemos esta, aquí tenemos esta. Lo demás, pues simplemente es simplificar la notación, que es esto. Y hacemos lo mismo con la segunda parte de la suma. Es decir, esto y esto. Nuevamente, véanlo con mucho cuidado. Posteriormente, como ya tenemos todo esto simplificado, ahora sí, procedemos a hacer los cálculos correspondientes. Nuevamente, nuestra función f con respecto a x y con respecto a y no la conocemos, no nos están dando la regla de correspondencia. Entonces, todos esos términos, por ejemplo, este y este, se van a dejar tal cual. Y los demás, los restantes sí los podemos calcular. Este sí lo calculamos, este también, este y este. Todos esos ya los podemos calcular porque ya nos están diciendo quiénes son sus reglas de correspondencia de x en términos de r y s y y en términos de r y s. Bueno, como les había dicho, x y y están definidos como esas dos expresiones. Hacemos los cambios. Recordemos que calculamos primero la parcial de z con respecto a r. Aquí esto es muy sencillo. Si se dan cuenta, simplemente es hacer los cálculos que ya tenemos que hacer. Y lo interesante es la de segundo orden. Que recuerden que esto es esta expresión más la otra expresión. Lo repito otra vez para que no estemos regresándonos con las diapositivas. Haciendo los cálculos correspondientes, nos quedan estos. Este es para el primer sumando y esto es para el segundo sumando. Ahora, fíjense, aquí lo que vamos a hacer, me lo voy a reescribir todo esto. Si se dan cuenta, desde un inicio nos dijeron que nuestra función es de clase C2. Hay un resultado que nos dice si tenemos una función de clase C2, entonces estos dos términos, estos y estos, coinciden. Es decir, los términos mixtos son iguales. Entonces esos dos podemos agruparlos. Haciendo los cálculos y simplificando las cuentas y ordenando todo, simplemente nos queda este resultado más este resultado, que simplificándolo queda esto. Revísenlo con calma para que vean cómo los estoy ordenando. Es un poco tedioso, pero les puede ayudar muchísimo a entender cómo es usar regla de la cadena cuando queremos calcular las derivadas de segundo orden. Y si entienden esto, pues pueden hacerlo para orden 3 y así, hasta las veces que ustedes quieran. Terminamos el primer ejercicio. Vamos con el segundo. ¿Qué decía el segundo? Decía que x y y estaban en términos de r y θ.
Y nos piden decir que la derivada de segundo orden con respecto a y y x es igual a menos coseno de 2 teta entre r cuadrada. Ustedes dirán, oye, aquí hay un problema. ¿Cómo calculamos a teta en términos de x y y? Pues el truco es el siguiente. Hacemos un cociente de y entre x, que en este caso, ¿cómo quedaría? R seno de teta entre r coseno de teta, simplificando cuentas, considerando que r no se anule, simplemente seno de teta entre coseno de teta, que eso por definición es tangente de teta. Aplicamos la función inversa y nos está diciendo que teta es igual al arco tangente de y entre x. Entonces ya tenemos a teta en términos de x y y. Ahora sí, vamos a derivar primero a teta con respecto a y. ¿Eso qué quiere decir? Pues tenemos que aplicar regla de la cadena. En este caso la x juega en papel de constante y la y es nuestra variable. Tenemos que estos son los resultados, simplificamos cuentas y nos quedaría eso. Ahora vamos a derivar con respecto a x. Derivamos con respecto a x, por notación es eso. Y calculamos la regla del cociente, simplificamos cuentas y nos quedaría esta expresión. Sustituimos, simplificamos y simplemente nos quedan esos términos. Vean ustedes que en la parte del numerador pudimos simplificar una r cuadrada y en el denominador pudimos simplificar un r a la cuarta y un coseno de teta y un seno de teta. Pero eso es 1, entonces quedaría 1 al cuadrado. Y el r cuadrada y el r a la cuarta se simplifican. Y si se dan cuenta, en el numerador, salvo un signo, esa es una identidad trigonométrica en términos de coseno, es decir, coseno de 2 teta. Y era realmente lo que necesitamos. Finalmente, el último ejercicio. Este no está complicado, pero la idea de ponerlo es que ustedes se den cuenta cuando ya no se usa el término de derivada parcial cuando tenemos una función que va de r a r. Bueno, ojo, h es una función de r3 a r y f también es de r3 a r, donde cada una de las entradas de f tiene una función, en este caso la primera de r3 a r, la segunda de r2 a r y la tercera de r a r. Entonces, haciendo la regla de la cadena que ya sabemos, ¿cómo nos quedaría? Primero nos quedaría pues es la parcial de f con respecto a la primera entrada y la primera entrada con respecto a x. Muy sencillo. Más la parcial de f con respecto a la segunda entrada y la segunda entrada con respecto a x. Y finalmente, aquí viene el detalle importante, la parcial de f con respecto a w, y aquí es la derivada de w con respecto a x. Mucho cuidado, aquí ya no es parcial, aquí ya es derivada porque w está en términos de una sola variable. Entonces, este ejercicio simplemente es para poder identificar esas cosas. Tengan mucho cuidado, no hay que abusar mucho de los términos de parciales y de derivadas.